Vamos a Israel. Lo conocí personalmente en el kibutz Nir Oz, que fue arrasado por la barbarie del Hamas. Claro, lo conocía antes porque lo tenemos aquí diariamente. Es uno de los integrantes del equipo de Can en español que nos trae las noticias de Israel. Es un joven periodista argentino-israelí. Me refiero a Edi Junovich, que está con nosotros desde Israel. Edi, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Hola Miguel, ¿cómo te va? Muy bien y gracias por estar con nosotros. Edi, ¿qué temas tenemos hoy en la agenda israelí que nunca es aburrida? A ver, la agenda de israelí, como vos bien lo decís, nunca es aburrida y siempre hay temas de conversación y temas para analizar, pero sobre todo temas informativos. Siempre tenemos diferentes puntos explosivos, se puede decir, tanto en el norte como en la Franja de Gaza. Las propuestas que tienen los diferentes países como Estados Unidos, Egipto y Qatar sobre las soluciones para la Franja de Gaza el día después, para también lo que es la actualidad, pero lo que nos lleva la información en estos momentos es lo que pasa con la situación política de Israel. ¿Qué ha pasado? En los últimos minutos se publicó el informe sobre la catástrofe del Monte Merón. Si bien recordás, el 30 de abril del 2021, durante la festividad del Lag BaOmer, donde se juntan en el Monte Merón muchos judíos, sobre todo ultraortodoxos, que van a festejar en la tumba de Bari Shimon Bar Yochai. Murieron 45 personas y hubo más de 100 heridos luego de un amontonamiento, una estampida por parte de las escaleras y donde falleció, como bien decía, 45 personas. Se publicó hace minutos un informe en el cual responsabilizan al primer ministro Netanyahu sobre lo acontecido. Sin embargo, no hay ninguna recomendación operativa para Netanyahu. Es decir, no hay ninguna recomendación para dimitir de su cargo. Sin embargo, esto es muy, muy importante para la política interna, lo que está sucediendo. Mencionemos que este hecho ocurrió durante uno de los últimos gobiernos de Israel. En los últimos años hubo varios. En ese momento el gobierno era manejado por Netanyahu en una coalición con Gantz, parecido a lo que está sucediendo en estos momentos. Pero 45 días después de lo sucedido en el Monte Merón, Gantz renuncia al gobierno y se tuvieron que llamar a elecciones. Ujú. ¿Qué sucede con otros de los ministros y otros de los encargados responsables de esto que sucedió en el Monte Merón? El ministro por ese entonces, Amir Ohana, también se lo menciona como personalmente responsable del desastre y se le recomienda que no vuelva a ser nombrado para el puesto de ministro de Seguridad Pública. Otros de los encargados de este evento es el jefe de la policía, Kobi Shaftai, también tiene responsabilidad y debería ser destituido de su cargo, pero dado los actuales desafíos, digamos, de la guerra por estos momentos, se espera que el gobierno no lo destituya hasta que estemos en un mejor estado frente a la Franja de Gaza, también frente a lo que está pasando también en Judea y Samaria, especialmente. Ujú. Y otro de los responsables es Jacob Avitan, que había sido ministro de Servicios Religiosos por ese entonces, y también fue declarado responsable en este informe de 322 páginas. La comisión recomienda que no vuelva a ser nombrado ministro. Recordemos entonces que hubo 45 muertos, más de 100 heridos, en un evento que había más de 100.000 personas, demasiada gente para un lugar tan pequeño.
Y esto trae repercusiones a nivel político, porque muchos de los ministros, mejor dicho, de los parlamentarios de la oposición, están criticando por estas horas un poco el informe, porque no recomiendan ninguna destitución de Netanyahu, cuestión que el líder de la oposición, Yair Lapid, siempre tiene una mención sobre ello, que debería ser destituido, que deberían llamarse a elecciones. No sé si este hecho, este comunicado, va a tener una repercusión para llamar a elecciones, pero un, sí es un evento más y es un poquito más de arena que está trayendo, digamos, estas repercusiones en los últimos días. Sobre todo luego de pensar que otro de los miembros en estos momentos, del gabinete de guerra, como Benny Gantz, estuvo reunido con líderes de Estados Unidos en las últimas horas, eh, viajó a Washington, entonces hay una división muy grande dentro del gobierno y este evento Eh, también lo aumenta. Eddie, una pregunta, porque bueno, me imagino no has tenido la posibilidad de leer un informe de más de 300 páginas que ha recién aparecido. Ahora, no sé si por lo menos hay algún análisis de por qué de alguna manera le ponen la responsabilidad al primer ministro por lo acontecido. Digo, eh, se puede entender la responsabilidad de la gente que estaba a cargo de la seguridad, de aquellos que tenían que de alguna manera definir cuánta gente podía o no podía ingresar en Merón, pero la pregunta es, bueno, ¿cómo llega esta comisión investigadora a señalar responsabilidad del primer ministro sobre un hecho como este? No sé si ya hay algún tipo de análisis al respecto. Van a salir en las próximas horas los análisis sobre esto. Obviamente, al ser primer ministro y tener que manejar, digamos, el gobierno, también elegir a los distintos responsables a cargo de este evento, que es un evento masivo, recordemos que se lleva a cabo todos los años. Uh -huh. Todos los años en Lag BaOmer se juntan más de 100.000 personas y nunca se había efectuado un sistema de seguridad para, digamos, detener y analizar posibles Sí, inconvenientes era una futuros. tragedia anunciada porque todos los años se ve y se veía que esto podía ocurrir, finalmente ocurrió. Lo que me gustaría en algún momento que, obviamente esto es muy fresco, podamos tener es el análisis que hace esa comisión, cómo llega a responsabilizar al gobierno, digo, por lo acontecido. Es verdad, bueno, hay responsables directos en terreno, hablaste del ministro de Seguridad Interior, del jefe de la policía, de los que estaban a cargo del operativo, y bueno, en ese lugar uno dirá, todos finalmente tienen una responsabilidad, pero me parece que va a ser muy polémico porque muchos dirán también, bueno, el primer ministro no está para definir cómo se arma una estructura de seguridad frente a un acontecimiento festivo como es la Akba Omer anualmente. Pero veremos en ese informe qué es lo que se puede deducir. ¿Hay alguien que aparezca así sindicado como, bueno, responsable, incluso hay que diferenciar siempre entre responsabilidad y culpabilidad, alguien que pueda ser mencionado con algún tipo de culpabilidad? Por el momento, digamos, estos son los responsables, los distintos eh, encargados del operativo de seguridad, Uh -huh. pero por el momento ningún responsable, digamos, para tener una condena directa. Bien. ¿Qué más tenemos, Eddie? ¿Qué otras cosas? ¿Cómo está el norte? Porque claro, ayer la andanada de misiles que caía proveniente desde el Líbano, de Hezbollah, muy impresionante sobre Kiryat Shmona y las ciudades cercanas. Exactamente, como venimos mencionando en los últimos días, se dan a cabo muchos lanzamientos por parte del grupo terrorista Hezbollah a ciudades del norte
de Israel, sobre todo a la ciudad más grande de la zona, que es Kiryat Shmona, pero también a asentamientos más pequeños. Y esto es algo que se viene efectuando en los últimos días, y cada día es mayor la tensión, la escalada por parte del grupo terrorista Hezbollah dentro de Israel. Obviamente hay respuestas por parte de Israel en distintas ciudades del sur del Líbano. Eh, lo que ha provocado, como se ha mencionado en los últimos días también, eh, diferentes inconvenientes en la electricidad por parte en distintas ciudades del norte de Israel. Ujú. Lo hemos visto con muchos cortes en el norte de Israel, y esto puede seguir siendo un disparador, digamos, para también las negociaciones, porque hoy en día se habla mucho de qué es lo que sucede en la Franja de Gaza, y de los, digamos, de los ataques de la Fuerza de Defensa de Israel dentro de la Franja de Gaza, pero lo que está sucediendo en el norte es muy, muy importante analizar, porque cada día se incrementan más los ataques. Ujú. eh, se informan, se avisa que es probable que suceda una guerra cuando se termine en la Franja de Gaza, se termine el conflicto en la Franja de Gaza, pase al norte de Israel, pero sin embargo, estos ataques son diarios. Hoy en día son escaramuzas, son pequeños lanzamientos, pero esto tiene mucha repercusión, y tiene mucho... Ujú. eh, eh, se puede generar un conflicto mucho mayor en los próximos días y meses. Bien, obviamente está vinculado con lo que acontece en la Franja de Gaza, lo ha dicho Hassan Nasrallah, entre otras cosas. Nada está desvinculado en Israel en términos de lo que hace a su seguridad. La última, por lo menos mía, ¿qué novedades hay? Me parece que pocas respecto de las negociaciones por los secuestrados y lo que podría ser eh, hacia adelante algún cese el fuego. A ver, en las últimas horas, funcionarios estadounidenses han reiterado que se ha elaborado un proyecto, un plan para un alto al fuego de 6 semanas, para permitir también la liberación gradual de los rehenes y el flujo de ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza. Se mencionó en el día de ayer la creación de un paso humanitario entre el kibutz de Berí hacia la Franja de Gaza, algo en parte un poco disparatado por pensar que luego de los ataques cometidos por el grupo terrorista Hamas en ciudades como Berí, o en otras ciudades donde estuvimos, en otros asentamientos donde estuvimos juntos en el último mes, desde ese sector puede haber un lugar para ayudar, digamos, para que haya el pase humanitario desde Israel hacia la Franja de Gaza. Eh, Vamos a ver también qué va a suceder con la administración Biden y las propuestas que hay en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En las últimas horas, la administración de Biden pidió un alto al fuego en Gaza. La última vez que se hizo esto fue hace 2 semanas, en un proyecto, en un texto que se está diagramando. La administración estadounidense pide un alto al fuego junto con la liberación de todos los secuestrados. ¿Qué está cambiando, digamos, en la política estadounidense en las últimas horas? Aunque hasta ahora Estados Unidos ha vetado todas las propuestas en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que pedían este fuego, alto al fuego inmediato en la guerra en Gaza, el borrador de esta propuesta formula que hasta ahora ha sido un poco modificado, de modo que se pide un cese inmediato en vez de un cese al fuego, de duración de unas 6 semanas, como mencionaba recién, y la liberación de todos los secuestrados. En la redacción de este
esta formulación se vincula directamente el alto al fuego con la liberación de los rehenes. Además, se condena a la organización terrorista de Hamas. Esto vamos a ver si es vetado por Rusia, por ejemplo, dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Bien, política, pero la realidad es muy concreta, no hay avances, además no hay un listado, que es lo que Israel ha solicitado, de los secuestrados vivos, todo está absolutamente trabado. Eddie, agradecerte por este informe, vamos a estar atentos obviamente como cada día a las noticias de Cannes que van actualizando lo que es la realidad de Israel y Medio Oriente. Un abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Eddie Junovich, parte del equipo de Cannes en español, dándonos un reporte desde Israel.